Finalmente terminó el sueño. La selección mexicana de fútbol es eliminada de la Copa Mundial 2026, 3 goles contra 2 frente a Inglaterra. Pero ¿qué hay más allá de la cancha? ¿Qué hay más allá del balón? ¿Qué hay más allá de señalar si Jorge Sánchez nunca paró a Gordon? Eh, ¿Qué pasa con los verdaderos responsables, con los verdaderos dueños de la pelota? Estos personajes, empresarios todos, grandes beneficiarios de todo el concepto, de todo el sistema económico neoliberal, de todo lo que es la precarización salarial, laboral. ¿Cómo entendemos esas mismas narrativas? ¿Por qué no hacen nada para que mejore una liga o para que mejore una misma selección, sino parecería que hacen todo lo contrario? Y es ahí donde uno se preguntaría, ¿son tan buenos empresarios o, o esconden algo más? Que para ellos el fútbol es lo que debe de ser y por qué es lo que debe de ser. En fin, mi querido Daniel Marmolejo, te saludo con muchísimo gusto, de verdad, por estar aquí con nosotros. Sé que al igual que tu servidor, el corazón todavía está estrujado después de lo que pasó ayer por la noche. Pero caray, ¿cómo estás, Dani? ¿Qué dices? Pues primero, Jesús, con el gusto de saludarte, compartiendo un espacio reflexivo sobre un deporte que a ti y a mí nos apasiona, como a mucha gente, que es el fútbol, haciendo un paréntesis muy breve respecto a que las naciones más importantes del mundo también practican juegos colectivos y que no tiene que ser excluyente de la dinámica social ni pensarse necesariamente como algo que va a estupidizar a los pueblos, sino que también puede ser una imagen de las naciones, como lo es, y también la autoestima de los pueblos. Aquí E- estamos. Ese punto me gustaría mucho profundizarlo, querido, porque sí, Mm. siempre se ha dicho, el fútbol es el opio de los pueblos, el fútbol es el gran distractor. Pero también es cierto que es parte de una identidad de cada sociedad, no de cada cultura. Y es ahí donde empezaría preguntándotele, ¿y les conviene cambiar las estructuras del fútbol a los dueños del fútbol como tal? ¿Qué tenemos que hacer también como sociedad? Lo platicamos fuera del aire, con esta identidad que logra un equipo que supuestamente no tenía esas grandes figuras de antaño, con una generación nueva de aficionados al fútbol, sobre todo jóvenes, ¿no? Que se entregan de la manera como se entregaron. ¿Cómo vamos entendiendo estos juegos de poder a través precisamente del fútbol? El fútbol representa primeramente un deporte muy fácil de practicar, de 17 reglas, y que es sumamente popular, y que por densidad poblacional México tendría que ser una potencia en el fútbol, y que a lo largo de muchos años hemos visto cómo campos de fútbol que fueron terrenos, muchos abandonados y otros consignados al deporte en los llanos, se volvieron unidades habitacionales y fue cambiando también gran parte de la dinámica de la relación del fútbol con el dinero. Aquí hay figuras muy relevantes dentro del deporte y de los hombres de pantalones largos que influenciaron negativamente al fútbol porque les representó a ellos un gran beneficio económico y la posibilidad de hacer del deporte un juego de ludópatas y especuladores y teniendo dirigencias, presidencias y también influencia en la selección mexicana de fútbol, en los estadios y en las televisoras, es que lo hicieron de una forma desmesurada y corrupta, donde dejaron de proteger los valores intrínsecos del deporte, que es una competencia sana, abierta, bajo reglas, para convertirlo en un espectáculo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una caída de un futbolista en la actualidad, es tan espectacular el fenómeno porque en el caso en el que no sea realmente una falta que lo amerite, hay una teatralidad dentro de ello muy parecida a la lucha libre. Entonces, esa teatralidad pues subvierte el espíritu del deporte. Ahora que el fútbol afortunadamente también tiene la presencia femenina, vemos que las mujeres han demostrado ser mucho más pundonorosas y valientes que muchos jugadores incluso de élite que viven engañando o pretenden engañar al árbitro. Pues esta amalgama de fútbol, corporaciones, medios de comunicación
estadios y también especuladores dentro del ámbito del fútbol, que son los promotores deportivos, hicieron lo que quisieron con el deporte. Al grado de que muchas de las porras, hasta llega a las porras, llega al público de los cánticos, de los coros, de los estadios, ni siquiera son nuestros. El Chiquitibún, la Bim Bomba ya no se corea en los estadios y ahora los cánticos son idénticamente argentinos adaptados, cosa que nos debería de dar muchísima vergüenza. La especulación yo creo que comenzó de manera muy efectiva a partir de los años 80 hacia los años 90, cuando el neoliberalismo se vuelve muy efectivo en el mundo. No obstante, puedo decir que a pesar de ello, hay clubes que siguen siendo populares y clubes que están vinculados con su afición a través de costos razonables del boletaje. Pero hoy, por ejemplo, ir al Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México significa que todo lo que adquieres internamente es muy caro y solamente es a través de tarjetas de crédito o de débito, lo cual desvirtúa también el sentido de nuestra moneda y la capacidad de que un obrero, un maestro, un policía, un agricultor pueda ir a celebrar con su estadio si no está bancarizado. Los futbolistas se fueron convirtiendo en fenómenos sociales, culturales. Siempre lo fueron porque ellos se distinguían por entregar el alma y la pasión hacia los colores que representaban. Por ejemplo, en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, gente de la comunidad como el Centavo Muciño eran grandes jugadores que vivían dentro de la misma ciudad cooperativa. Otros jugadores, como lo fueron grandiosos, como Hugo Sánchez, una gente venida de las zonas urbanas, cercano al aeropuerto de la Ciudad de México, y otros tantos que también viajaron de la provincia buscando una oportunidad en los grandes clubes. Todo esto que tiene indudablemente un romanticismo porque fueron épocas muy importantes. También tuvieron el beneficio del conocimiento y del aprendizaje de entrenadores que vinieron de la Segunda Guerra Mundial, como fue Jorge Maric, que fue entrenador tanto de Cruz Azul como de Pumas en el ascenso de Cruz Azul y en el primer título de Pumas, que venían con una cultura militar. Jorge Maric tuvo la oportunidad de entrenar a grandes jugadores mexicanos que después se hicieron entrenadores también y que trascendieron con una forma doctrinal de jugar fútbol, con esa visión un poco del fútbol europeo. Pero el drama yo creo que llegó cuando los federativos empezaron a mostrar el cobre y a ser tramposos. Y nosotros debemos de recordar el fenómeno de los cachirules, que significó una grave sanción para el fútbol mexicano, que nos impidió ir a un mundial por ser esta una trama de corrupción de ligas menores que golpeó el escenario profesional de la selección mexicana. Otro de los aspectos que nosotros deberíamos de entender es que el deporte también cambió. En mis tiempos, un poco antes que los tuyos, querido Jesús, cuando yo terminaba de entrenar en los estadios, bueno, en la zona de prácticas, en los campos de prácticas de Ciudad Universitaria, en la cabecera sur del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, no había Gatorades, no había bebidas energéticas. Una vez era tanta mi situación de descompensación hídrica, estaba yo totalmente deshidratado, que me chuté, no me gustaban los refrescos embotellados por el gas, me inflaban el estómago, de tanta era de mi deshidratación de haberlo dado todo, que me eché 3 refrescos al hilo, uno tras otro sin preocuparme por las consecuencias del azúcar ni del gas, porque no había ni las tecnologías en bebidas energéticas, ni quien nos las suministrara. Cuando fui en alguna ocasión de recogebolas a mi estadio olímpico en Ceú, pues saliendo de ahí me dieron una naranjada Bonafina,
para soportar el calorón. Todo cambió. Hoy los futbolistas tienen regímenes muy estrictos, hoy los futbolistas tienen inteligencia deportiva, están totalmente calibrados, psicológicamente soportados, y hoy los futbolistas también han dejado de ser personas lo suficientemente humanas, aunque hay excepciones, como por ejemplo Uriel Antuna, que durante los sismos del 2017 se dedicó a cargar sacos de ayuda para la población y que es un hombre muy vinculado con el pueblo. Uriel Antuna, exjugador de Cruz Azul, también venía de la zona de La Laguna, ha estado en Tigres, ahora está en Pumas. Es un hombre de mucha sensibilidad, pero ves a la llegada a las canteras o a la llegada a las zonas de prácticas, de los entrenamientos, en las distintas instalaciones del país, llegar a los entrenamientos con autos sumamente exóticos, con quizás alguna escolta, los ves bañados en oro a los jugadores, y eso también los ha deshumanizado porque ya no es el jugador trabajador. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a los jugadores de la década de los años 60, del ascenso a la primera división de Cruz Azul, a don Roberto Reynoso, que en paz descanse, murió hace muy pocos meses, don Roberto, y él era un trabajador de planta, un trabajador de fábrica. Igualmente, el padre del presidente de Cruz Azul actual era un hombre que le cortó la carrera a Guillermo Álvarez Macías, el padre del Billy, porque estaba triunfando en el fútbol y ellos fueron los primeros en hacer una cooperacha para que su equipo se integrara a las ligas profesionales, siendo un equipo regional de la zona de Hidalgo que jugaban con algunos otros equipos de la región. E hicieron esa cooperacha y pudieron inscribir a su equipo y lograron después el ascenso, pero pues las envidias nunca faltan y al Toro, Velázquez, como se le conocía, lo sacaron del fútbol y lo mandaron a los tornos y le cortaron el salario y todo por querer hacer que el fútbol fuese un deporte profesional y un deporte distinguido y que funcionara para eso, para la autoestima de los trabajadores, de los pueblos. Entonces, hoy todo ha cambiado. Hoy ves a los jugadores que son más estética que ética. Los ves en sus apariencias. Ya no tienen milímetros para tatuarse y están viendo en dónde. Estas imágenes que a mi juicio no son necesariamente las más representativas del deporte, porque los atletas olímpicos, que serían un ejemplo del top de los verdaderos atletas del mundo, cuidan mucho su aspecto para representar atléticamente. Bueno, habrá quien no, ¿verdad? Pero esta excentricidad a la que han llegado es porque tienen exceso de dinero los futbolistas y se manejan como seres ajenos a la realidad comunitaria, a la realidad original. Hablaba yo previamente de los promotores y también las familias suelen cargarse hacia pues el hijo triunfador en el deporte porque saben que su hijo puede ganar millones de pesos o millones de dólares, dependiendo cómo pueda ser su trayectoria, su carrera deportiva. Y entonces ese hijo que comenzó como un jugador lleno de ilusiones se vuelve un factor financiero para la familia, para los promotores, para los clubes. Entonces, cuando tú haces un cuestionamiento de qué puede cambiar y que si verdaderamente los directivos del fútbol están dispuestos a cambiarlo, yo te diría que hay conciencia en muchos directivos del fútbol de que esto no está bien y sobre todo son los que no están alineados con Televisa. En su momento TV Azteca también participaba de esto con Ricardo Salinas, Grupo Azteca ya quedó fuera, pero hay otros grupos que están manipulando mucho y que para ellos la especulación es su negocio. Por eso cuando, por ejemplo, tengo conocidos que ya llevan 5, 7 años, 8 años en formación, llega el momento en el que los cortan cuando ya incluso han entrenado con el equipo profesional, porque cambió al entrenador y el entrenador que llega pues trae a sus propios con los que viene trabajando y sustituye el trabajo de las fuerzas básicas. Entonces, un chavo que estuvo
desde la sub 13 hasta la sub 21, y que pudo ya estar a un paso de debutar, queda fuera de esto porque también dentro de la búsqueda del talento se ha dado mucho debido a que cambió la óptica del fútbol mexicano en favor de los extranjeros, de que los espacios sean ocupados hasta por 8 extranjeros. Esto es una aberración absoluta, porque 8 desplazan el talento de los mexicanos. Juega un determinado límite de jugadores, pero se tiene un registro muy amplio de jugadores extranjeros. Muchos de ellos son talentosos, otros no tanto. Pero ¿qué pasó con ese chico que llevaba 5 o 7 años de proceso de formación? Pues quedó totalmente en el olvido y terminan vomitando el fútbol, terminan agobiados, terminan odiando el deporte, se sienten utilizados, saben que fueron marginados de último momento, reprochan su propio esfuerzo, les humilla su propia gloria, porque muchos de ellos fueron campeones en categorías inferiores y no llegaron jamás a trascender. Y bueno, pues ¿cuáles son las características de selectividad? ¿Cuántos entrenadores extranjeros, uruguayos, argentinos, brasileños, europeos han venido a México con una visión que no está conectada con la naturaleza intrínseca de nuestra construcción física y también sociológica, psicológica, cultural? Pues muchísimos. Entonces, hablamos de ligas y fíjate, la Premier League de Inglaterra es una liga que vale 11.5 mil millones de dólares. Tienes la Liga de España, que tiene un peso de 5.200 millones de dólares. La Serie A de Italia, 5.000 millones de dólares. La Bundesliga de Alemania, 4.700 millones de dólares. La Liga 1 de Francia, 3.900 millones de dólares. La Liga Mexicana debe estar sobre los 1.900 millones de dólares y la MLS sobre los 1.960 millones de dólares. Entonces estás hablando de un fútbol dominado por corporaciones transnacionales, dominado también por las casas de apuestas, dominados por poderosos patrocinadores, en donde todo está en venta. Y ante esto, ¿qué puede hacer un jugador de valor si no es valorado a tiempo, es rechazado y no es absorbido por este sistema radical neoliberal? Ninguno de de estas ligas, ninguno de estos jugadores como los actuales tiene absolutamente nada que ver con mis tiempos. Y aquí quiero hacer un comparativo. En el Mundial del 86 tuvimos más éxitos deportivos que en este Mundial del año 2026. Es decir, pasaron 40 años y no hemos superado la marginalidad deportiva en el fútbol. De mis tiempos, a quienes pude ver entrenar en las canchas de al lado, con quienes llegué a jugar también, entrenar, jugar, disputar con estos jugadores, ninguno de mis amigos de la infancia y de la juventud tiene las características hoy de un futbolista integrado en estas bolsas de valores altamente especulativas y muy rentables. Ninguno. Entonces, ¿qué significa esto? Que en comparación con el crecimiento financiero de las ligas, el crecimiento deportivo pudiéramos señalarlo prácticamente de nulo avance o relativo avance o intrascendente en términos prácticos. No lo hemos superado y estamos hoy con la transversalidad de un sistema dominado tanto por los grupos financieros como también por las tecnologías de la inteligencia deportiva, de la nutrición,
desde luego también de la formación técnica, deportiva y atlética. Y no hemos logrado superar. O todos han crecido o han crecido más, o el estatus se mantiene desde entonces y nosotros no hemos desarrollado nuevas habilidades para competencia, o bien estamos llamados más que otra cosa que al deporte colectivo, al deporte individual, donde tenemos grandes glorias. No ha surgido un nuevo Hugo Sánchez, no ha surgido un nuevo Manuel Negrete, no hay un nuevo Centavo Muciño, y aunque podamos ver grandes jugadores y buenos jugadores, las etapas de adaptación también de selecciones son relativas. Antes había quizás un seleccionado olímpico que estaba disociado del deporte profesional, hoy todo está vinculado. Ujú. Entonces, todo esto que es un comparativo de 4 décadas. ¿Qué nos pasó, querido Jesús? Desgraciadamente nos desborda en el entusiasmo, pero no en los resultados. Tenemos enfrente de nosotros un fenómeno sociológico, un fenómeno cultural, un fenómeno político, que ha sido todo el efecto de la ansiedad, del deseo del triunfo en este mundial que no logra el objetivo que al menos esperábamos de pasar ese límite de partidos y de entrar en otro nivel. No lo logramos. No significa que no haya esperanzas. Significa que nosotros ya tendríamos que consignar el neoliberalismo de la Federación Mexicana de Fútbol, el neoliberalismo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, al menos también el neoliberalismo de la CONCACAF y a los que les corresponda la CONMEBOL y a los que les corresponda la UEFA y la Liga Africana y la de otras partes, otros continentes, respecto a que estamos ante una cuestión sistémica que cuando algo crece mucho, 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 y se ve que está corrupto, que tiene la transversalidad del interés del presidente de Estados Unidos, que no es afín a los valores históricos de lucha, de reto, de competencia, en ese momento esta burbuja puede ser una burbuja que puede estallar. Y esto es un llamado de atención porque tanta carga, tanta atención global, tanta transmisión mundial, tantas miles, cientos de miles de horas de análisis que se hacen sobre todo esto, incluyendo en la Liga Mexicana de Fútbol, donde los comentaristas de todas las estaciones, de todos los canales y de las redes tienen horas y horas y horas y horas y me puedo extender en horas de análisis y de especulación. Es un análisis especulativo. Ya ni siquiera pudiéramos nosotros decir que los comentaristas están parados en una realidad auténtica, sino están parados en realidades virtuales de comercialización del deporte que también lo daña. Entonces, la especulación, la sobreespeculación, es lo que pinchó burbujas como la burbuja de la vivienda en Estados Unidos, que después se volvió en un problema económico mundial. La FIFA tiene los ojos de la humanidad. Ya saben que la FIFA funciona con Donald Trump, como funciona con muchísimos ya ha funcionado con muchísimos de los dictadores en la historia del mundo. Y hoy la FIFA está de rodillas ante Trump, limpiándole las botas. Infantino fue abucheado en el Estadio Azteca ayer. Eh, Irán fue apoyado por los mexicanos. Cabo Verde ha sido valorado porque no tuvo las mismas circunstancias de indicaciones de faltas por parte del árbitro. Entonces, seguimos viendo desigualdades dentro del deporte y esto tarde que temprano va a cobrar resultados, va a cobrar algún tipo de venganza porque es muy grande la fuerza social que hoy tienen. Incluso para nuestro país, la inteligencia de Presidencia de la República, como también de las oposiciones, tendría que estar pensando en este fenómeno futbolístico, porque es tremendo, querido Jesús. Yo creo, para tratar de centrarme un poco, de que tendríamos
afortunadamente hay dirigentes humanos. El dirigente de Pumas, Luis González, tiene un profundo sentimiento y tiene además tanto el orgullo de la institución como también la consigna de que tiene que triunfar. Yo lo saludé en su oportunidad y le dije, presidente, permíteme hacerte exigible algo. Y me dijo, adelante. Y esto fue antes de la llegada de Efraín Juárez a Pumas y Ujú. vimos lo que se logró. Es decir, que sí hay una convicción sin ser los grandes montos que tienen los otros equipos. En Cruz Azul también hay un sentimiento muy profundo hacia el deporte, hacia la sociedad cooperativa y hacia el país. Y han hecho ambos equipos aportaciones a la selección nacional históricas. Entonces sí hay gente con sentimientos, pero hay otros que son depredadores terribles del fútbol. Los televisos son Sí. personas que igual que Trump, o sea, yo en cuanto a la manipulación que han hecho del deporte, los televisos respecto Ujú. al Donald Trump, no hallo diferencias. Yo no dudo que hayan vencido en muchas ocasiones en la mesa y en lo oscuro campeonatos. Lo que Billy Álvarez le hizo al fútbol fue destruirlo, degradarlo, indignar a sus propios aficionados que han renacido. Entonces, se tiene que trabajar con canteras, se tiene que hacer liga de ascenso y descenso, se tiene que reducir el número de extranjeros y se tienen que reducir los montos de compras de los jugadores. Montos millonarios no tendrían por qué existir por una razón fundamental. Es Ujú. más importante un cardiólogo en una sala de cirugía, en un quirófano, que un futbolista en la final de la Copa del Mundo. Mi querido Daniel Marmolejo, siempre es un gusto escucharte y aprender de ti, querido amigo. Muchas gracias por estar aquí en la comunidad. Seguimos sufriendo. Algún día lo ganaremos, triunfaremos y sobre todo lo tenemos que hacer por los niños. Muchas gracias, Jesús.